Buenos días para ustedes. Eh, un saludo y un agradecimiento. La verdad que poder participar en este momento junto a tantas eh, mentes brillantes es un honor, así que lo agradezco muchísimo y espero que para todos los que nos siguen pueda ser un momento fecundo de pensamiento, de apertura de nuestra mente, de nuestro corazón y nos abra a la discusión y al compromiso, ¿no? Que esto es una parte con la que terminaré, ¿no? Mis pequeñas palabras. Antes de comentar el capítulo 2, yo quería decir una cosa, ¿no? Que me parece muy importante. Cuando salió la encíclica, muchos de los comentarios, como siempre, mucho positivo, pero de los comentarios, digamos, entre comillas, negativos, fue el hecho de por qué se hacía esta introducción tan larga de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que ocupa una buena parte de la encíclica, ¿no? Que porque no se iba directamente al argumento. A mí me parece una genialidad, así dicho en argentino, ¿no? Esta síntesis que el Papa nos ofrece de todo el magisterio, de todo el magisterio de la doctrina social de la Iglesia, porque no solo lo sintetiza, y no sé quién tenía una síntesis tan buena, sino que lo aplica al momento actual. Por lo tanto, sintetiza, ¿no? Compacta y actualiza, ¿no? Por lo tanto, a mí me pareció realmente una cosa, digamos, totalmente atinada y sobre todo porque ofrece una visión del por qué la iglesia se tiene que ocupar de la inteligencia artificial. Y entonces ahí él sale con dos respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque habla del hombre. O sea, no es una encíclica sobre la inteligencia artificial, sino sobre la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Y entonces ahí responde, ¿no? Si la cuestión de la inteligencia artificial toca al hombre, entonces Madre Iglesia está llamada. Entonces, esto para mí me pareció muy, muy importante en nuestra época, porque es una respuesta sea a la iglesia, sea también al mundo, ¿no? De por qué como iglesia no solo podemos, sino que tenemos que ocuparnos de lo que sucede. Y entro directamente a nuestro capítulo, porque aborda una pregunta decisiva. ¿Qué criterios necesitamos para orientar el desarrollo tecnológico sin perder de vista la persona humana? Ese es el centro, digamos, el punto central de la encíclica. Para resolverla, la encíclica recupera toda la riqueza de la doctrina social de la Iglesia, presentándola como, no como un conjunto de normas abstractas, como se decía antes, ¿no? Sino como una sabiduría capaz de iluminar los desafíos concretos de nuestro tiempo. Y en esto es brillante. En primer lugar, el capítulo desarrolla los fundamentos de la doctrina social y son muy bonitos, son muy importantes, ¿no? Uno, el ser humano ha sido creado a imagen del Dios Trinitario y está llamado, por lo tanto, a la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Fundamento esencial, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque somos imagen de Dios, Trinitario. Segundo, el misterio de la encarnación se comprende plenamente, en el misterio de la encarnación se comprende plenamente la vocación humana y las implicancias sociales de la fe por la encarnación. O sea, no estamos hablando de principios teóricos o, digamos, principios que se nos ocurren a nosotros. Es la carne de Cristo la que nos hace entrar en la cultura. Tercero, sobre esta base se afirma la igual dignidad de todos los seres humanos, un don que no depende de la capacidad, de la utilidad, de la productividad de cada persona, ¿no? Sino que es ontológico. Y de esto derivan los derechos humanos, cuya protección exige sea las declaraciones formales necesarias, ¿no? Y por eso se llama a todas las instituciones, y sobre todo, que las estructuras concretas que garanticen la realización de estas normas. Después de presentar esto, hace un análisis muy importante, ¿no?
donde presenta los grandes principios de la doctrina social, comenzando por el bien común. Aparece como el horizonte que permite, digamos, construir proyectos compartidos orientados al bien común, al bienestar de todos. Entonces, esta es la plataforma sobre la cual parte. Segundo, el destino universal de los bienes. Recuerda que los recursos de la creación, y ahí hay una novedad muy importante, incluye los datos, los algoritmos, la tecnología. Por primera vez vemos este concepto de que en los bienes comunes están los datos. O sea, porque los datos no son independientes de nosotros, somos nosotros. Entonces, hoy, en el destino universal de los bienes, ¿no?, están los datos, los algoritmos, las tecnologías. Y esto tiene que estar destinado al servicio de toda la familia humana. Y acá va poniendo en crisis, digamos, todo el pensamiento de una inteligencia artificial que pueda ser de un grupo manejado por algunos y con objetivos que no toquen toda la familia humana, el bien de todos. El tercer punto es la subsidiariedad, que protege la responsabilidad de las personas y de las realidades intermedias frente a toda concentración excesiva de poder. Fundamental. Y lo trata varias veces esto de, hay partes muy, muy importantes sobre, digamos, la inteligencia artificial en manos de privados y en manos de pocos. Cuarto, la solidaridad, que transforma la interdependencia en compromiso concreto con los demás. Y finalmente, la justicia social, que exige corregir estructuras de exclusión y garantizar una participación equitativa en los beneficios del desarrollo, que tiene que ser para todos. Todos estos principios encuentran su síntesis ¿en dónde? En el desarrollo humano integral, principio inspirado de la Populorum Progressio, ¿no? El verdadero progreso no se reduce al crecimiento económico ni al avance tecnológico en sí mismo, sino que implica promover toda la persona y promover todas las personas. Dos ejes fundamentales en sus dimensiones materiales, culturales, espirituales y también relacionales. El capítulo se concluye con una invitación a la propia iglesia, como se decía antes, ¿no? Es decir, no son consejos para los otros y para afuera, sino también para nosotros y para dentro de la iglesia. Los principios que propone a la sociedad deben reflejarse también en la vida interna. Y entonces así habla de la sinodalidad, que expresa el bien común eclesial, de la subsidiariedad, que orienta el ejercicio de la autoridad, la solidaridad, que nace de la comunión, ¿no? La justicia, que exige transparencia, responsabilidad y escucha a los que han sufrido. Por otra parte, es un capítulo riquísimo, porque todos estos principios que presenta los aplica en el ámbito de la inteligencia artificial y permiten reconocer que la cuestión tecnológica es, ante todo, una cuestión humana. La IA interpela la comprensión de la persona humana, la calidad de los vínculos sociales, la distribución del poder, el acceso a los bienes comunes y la responsabilidad, atención, a las generaciones futuras, porque es algo que construye no solo el presente, sino que deja el legacy, ¿no? La heredad para las generaciones futuras. Así, el Papa advierte que la persona humana nunca puede ser reducida a datos, perfiles o métricas. Toda tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana y no al revés. Del mismo modo, el criterio decisivo no es únicamente qué puede hacer una inteligencia artificial, sino qué tipo de humanidad esta inteligencia artificial puede ayudar a construir. Una sociedad abierta al encuentro y a la cooperación o una cultura marcada por el aislamiento, la dependencia, la fragmentación, porque son dos modelos antropológicos distintos. Segundo, la revolución digital obliga también a replantear la cuestión del bien común. El bien común aplicado a la IA, ¿no? Los datos, los algoritmos, las infraestructuras tecnológicas
se han convertido en recursos estratégicos cuyo control se concentra cada vez más en pocos actores globales, pero privados. Por ello, la gobernanza del IA no puede quedar exclusivamente en manos de intereses privados, sino que requiere formas de regulación, de transparencia y participación que protejan el bien común con la actividad de todos. Otro punto, la solidaridad y la justicia social adquieren nuevas expresiones aplicadas a la IA. El impacto ambiental de las tecnologías, es lindo ver cómo aplica el ecosistema, ¿no? O sea, el impacto ambiental, las desigualdades en el acceso digital y los sesgos algorítmicos, la vigilancia masiva, la manipulación de la información muestran que el proceso técnico no es neutral, como se decía antes, y que debe ser evaluado por sus consecuencias sobre los más vulnerables, entre paréntesis, nosotros, o sea, todos, porque delante de esta gigante realidad somos todos vulnerables y manipulados o manipulables, ¿no? Por último, el criterio integrador sigue siendo el desarrollo humano integral. La pregunta fundamental no es cuánto aumenta la eficiencia de una tecnología, sino si se contribuye esta a el crecimiento de la persona, el crecimiento de los pueblos, de la humanidad, el crecimiento de la fraternidad y el cuidado de la casa común. Al final del recorrido, la encíclica nos devuelve a la cuestión esencial. La pregunta más importante es: ¿quiénes queremos llegar a ser nosotros? La dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, todos estos principios que decíamos, la justicia, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, convergen en una misma convicción. La tecnología debe estar al servicio de la persona humana y de su vocación al encuentro, sin convertirse en algo referido a sí mismo. La tecnología seguirá transformando nuestras sociedades permanentemente, nuestras formas de trabajo, nuestras relaciones, nuestro modo de conocer, las relaciones, ¿no? Sin embargo, ninguna innovación podrá reemplazar la verdad que nosotros buscamos, la libertad con la que nosotros elegimos, el trabajo mediante el cual participamos en la construcción del mundo, ni la paz que nace de las relaciones justas y reconciliadas. Por eso la cuestión decisiva se encuentra en el uso que hacemos de ese poder y hacia el horizonte humano al cual estamos orientando todo este desarrollo. Existe, sin embargo, el riesgo de medir el progreso en términos de velocidad, de eficiencia, de rendimiento, de acumulación de contenidos. Pero una sociedad puede ser técnicamente más avanzada y al mismo tiempo más desigual, más fragmentada o indiferente frente al sufrimiento de los débiles. La inteligencia artificial puede multiplicar capacidades y oportunidades, pero también profundizar exclusiones, concentrar poder, debilitar los vínculos. Por eso, el auténtico desarrollo debe evaluarse más que por sus resultados económicos o tecnológicos, siempre en manos de pocos, recordemos, debe evaluarse por su capacidad de promover una humanidad más fraterna, más justa y humanamente accesible a todos. Así, la inteligencia artificial representa una prueba de nuestra madurez ética y espiritual. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir, qué lugar otorgamos a los más vulnerables y cómo entendemos el progreso, que es un tema muy importante. La respuesta que nos propone no pasa por rechazar la innovación, nunca, sino por orientarla al servicio de la vida humana, pero en todas las dimensiones y para todas las personas. Por eso, el verdadero desafío de nuestro tiempo, más que construir máquinas más potentes y acumular más información y procesarla más rápidamente, es el custodiar la humanidad para que sea cada vez más fraterna, porque hacia eso va la construcción. No solamente construir, sino construir juntos. Allí se juega, en definitiva, no solo el futuro de la tecnología,
y del progreso verdadero, sino del futuro de nuestra convivencia, de nuestras instituciones, de nuestra comprensión de lo que significa ser humanos. Y termino con una frase del Papa que a mí me gusta mucho. Dice, en esta obra estamos llamados a asumir un papel activo sin refugiarnos en el espiritualismo ni en nuestros pequeños mundos. Debemos ser fieles a la verdad, invertir en la educación, cuidar las relaciones y amar la justicia y la paz. Gracias.